En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer como he hecho yo. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas. Felices si las ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, el que reciba al que yo envié, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí recibe al que me ha enviado. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que más amaba, estaba recostado junto a él en la mesa, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan en el plato, aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Una reflexión para interiorizar más profundamente en el sentido del lavado de los pies. No solo es un simple recordatorio, sino es la enseñanza del Maestro. La enseñanza del Maestro que nos dice: ejemplo les he dado para que ustedes lo hagan unos a otros. El servidor no es más que su patrón y el enviado no es más que el que lo envía. Nosotros hoy estamos muy preocupados por muchas cosas, pero lo que nos queda claro es que los que nos mantiene fe y de pie es la fe en Dios. Entonces, sigamos esperando, sigamos creyendo en Dios, en que va a poner fin a todo esto, pero para eso necesita de nuestra colaboración. Verdaderamente una Semana Santa que marca historia por muchas cosas. Hoy, Jueves Santo, estaríamos celebrando la misa crismal con el pueblo. Hoy las iglesias están vacías. En toda la historia de la humanidad no se había mirado algo similar. Es la primera vez en 20 años de historia del cristianismo en que el lavatorio de los pies no tendrá esa dimensión física e humana. Para que todo esto se logre, solamente todo será transmitido a través de la internet,
de la televisión, de la radio, hasta donde puede llegar todo lo que es los medios de comunicación. Muchos lo podrán observar, muchos lo podrán vivir a través de esos medios. Por eso les suplicamos encarecidamente a todos y cada uno de ustedes y a los que estamos también confinados en nuestras propias casas, que sigamos las órdenes que se nos están dando. Todo se está transmitiendo a través de la internet, a través de la televisión, a través de la radio, a través de cualquier medio de difusión. Son 2000 años de historia en los cuales no se había visto esto. Hoy es un Jueves Santo lleno de gloria, pero también lleno de dolor con sentimientos encontrados. Es la primera vez en que los sacerdotes celebrarán a puerta cerrada, estarán sin pueblo, porque es un mandato, y ese mandato es también donde se renuevan los votos y las promesas sacerdotales. Por eso también en el lavatorio de los pies, en el texto que acabamos de leer, y también en el libro de San Juan completo, se nos narran 3 métodos de enseñanza para sus seguidores que Cristo usó: discurso directo de hechos, discurso en parábolas sobre la naturaleza y otros asuntos, por medio del drama o usando lecciones objetivas por medio de símbolos. Nota: el bautismo, la cena del Señor y el lavatorio de los pies fueron usados en este último método. Los 3 dramatizan el mensaje de Dios. Hay 3 fases de la obra redentora de Cristo, que son su humillación, su muerte y su resurrección. Por tanto, hay 3 ordenanzas que simbolizan estas 3 fases. El lavatorio de los pies representa su humillación, tomando forma de siervo. La cena del Señor representa su muerte, su cuerpo roto y su sangre derramada. El bautismo simboliza su resurrección de la tumba. Lo que el bautismo simboliza es la resurrección corporal de Cristo. Lo vamos a encontrar en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 3 al 5. Nuestra resurrección espiritual del pecado lo encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4, y en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Nuestra resurrección futura en el último día, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 29. Lo que la cena del Señor simboliza es: el vino representa la sangre derramada de Cristo. Lo vamos a encontrar en San Mateo, capítulo 26, versículo 26. En San Mateo, versículo 26, versículos 26 al 28. El pan representa su cuerpo roto. San Mateo 26, 26. El pan total representa la unidad de los creyentes. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16 y 17. Lo que el lavatorio de los pies simboliza: la humillación de Cristo, tomando nuestra naturaleza. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 8. Su humillación en servicio a los demás. Lucas 22, 25 al 27. La humillación que nosotros debemos mostrar los unos a los otros. San Juan, capítulo 13, versículo 13 al 17. Prueba que debemos practicar el lavatorio de pies hoy en día. Cristo dijo que nosotros debíamos hacerlo así. San Juan, capítulo 13, versículo 14. Él nos dio ejemplo. San Juan, capítulo 13, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Cristo dijo que nosotros deberíamos seguir su ejemplo. San Juan, capítulo 13, versículo 15. Prueba de que la iglesia primitiva practicó esta ordenanza. Pablo exhortó a los corintios a guardar las ordenanzas. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Una cualidad para aceptar a una viuda en la lista de los beneficios por la iglesia era que hubiera lavado los pies de los santos. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 10. Pablo enseñó todo lo que era provechoso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 al 27. Prueba de que esta es una costumbre de fe. Fue instituida
en un servicio religioso, la cena del Señor y la alabanza. Las viudas de la iglesia tenían que hacer esto. La respuesta de Cristo a Pedro cuando él rehusó que le lavara los pies fue que no tendría parte con él si no lo hacía. Esto muestra que es una prueba de compañerismo espiritual y un asunto de fe. Pues bien, queridos amigos que nos escuchan en cualquiera de los medios y de las plataformas, hoy es un día muy especial. Es un día en el que se nos llena el corazón de gozo, de alegría, pero también de cierto dolor y de cierta tristeza, porque no tendremos esa postal, esa imagen donde ustedes ven a ciertas personas del pueblo que se les lavan los pies por el celebrante. Hoy se hará a puerta cerrada, pero no es una iglesia que está muerta, sino que tenemos esa fe puesta en Jesús y que así como Él resucita también vuelve a resucitar una vez más. Nosotros nos ponemos en la presencia de Dios y seguimos nuestro día en la esperanza de Jesús resucitado, y nos volveremos a escuchar en la transmisión en vivo a partir de las 5 de la tarde. Los invitamos para que se unan a través de las redes sociales que tenemos habilitadas para todos a ustedes, pidiendo al Señor que nos bendiga hoy y siempre, y que llevemos el mandamiento del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ese es el mandamiento más grande al cual nos llama hoy Jesús en la cena de Pascua. Bendiciones.